El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un día más en la vida de un elemento de la Guardia Nacional de México, y como cualquier otro, estaba lleno de incertidumbre. Mi nombre es Javier, y formo parte de un grupo de élite encargado de enfrentar situaciones de riesgo en zonas conflictivas. Aquella tarde, recibimos un reporte sobre una posible confrontación con un grupo delictivo en las afueras de un pequeño pueblo en el norte del país. El trayecto hacia el lugar fue tenso. El sonido del motor del vehículo y el crujir de los asientos era lo único que rompía el silencio. Mis compañeros y yo compartíamos miradas de preocupación, sabiendo que no solo nos enfrentábamos a criminales, sino a un ambiente hostil que podría volverse aún más peligroso en cualquier momento. La adrenalina corría por nuestras venas, y aunque todos intentábamos mantener la calma, el ambiente era palpable. Cuando llegamos al lugar, los informes de inteligencia indicaban que habían varios hombres armados en una casa abandonada. Era un antiguo edificio de ladrillo que había visto días mejores. La estructura estaba cubierta de maleza y su apariencia desgastada nos dio una sensación de inquietud. Nos dividimos en dos grupos. Uno se acercaría por la parte frontal, mientras que el otro rodearía el lugar. La estrategia era clara, pero el miedo a lo desconocido siempre estaba presente. Mientras nos acercábamos, el silencio se hizo abrumador. No había ni un solo sonido, ni el canto de las aves, ni el murmullo del viento. En ese momento, algo en el aire cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis compañeros intercambiaron miradas y supe que todos estábamos sintiendo lo mismo, esa sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a la puerta de la casa, decidimos que yo entraría primero. Con mi equipo en mano empujé la puerta, que chirrió ominiosamente al abrirse. La oscuridad nos recibió con un aire denso y pesado. Las sombras se movían sutilmente, y por un momento pensé que podría haber algo más allá de la simple luz y la sombra. Sin embargo, rápidamente sacudí la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos. En nuestro trabajo no había lugar para el miedo ni para la duda. La habitación estaba vacía, llena de escombro y polvo. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar murmullos. Podía distinguir voces, pero no lograba entender lo que decían. Tomé una linterna y la encendí, iluminando las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. La sensación de ser observado se intensificó. Mis compañeros se acercaron y juntos intentamos discernir de dónde provenían esos murmullos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que me heló el líquido vital. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros. Decidimos avanzar hacia el origen de los gritos, pero algo en mi interior me decía que no debíamos hacerlo. A pesar de la advertencia de mi instinto, la formación y el deber prevalecieron. Nos adentramos a un pasillo oscuro, con la linterna iluminando solo un pequeño trecho frente a nosotros. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía de voces, algunas de las cuales parecían sollozar, otras gritaban en desesperación. Era como si la casa misma estuviera viva, como si cada ladrillo tuviera una historia que contar. Al llegar a una habitación al final del pasillo, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. Empujé la puerta lentamente y al entrar lo que vi me dejó paralizado. En el centro había una mesa cubierta de objetos que parecían antiguos, fotos desgastadas y una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo que realmente me impactó fue la figura de una mujer, con su rostro pálido y una mirada profunda y triste.
Aquel encuentro no era físico, sino más bien un eco de algo que había sucedido en el pasado. Me asusté bastante. La mujer parecía estar atrapada en un ciclo de dolor, y aunque no podía escucharlo, podía sentir su sufrimiento. Mis compañeros comenzaron a retroceder, sintiendo la misma inquietud que yo. Fue en ese momento que un estruendo resonó desde la entrada. Un grupo de hombres armados había entrado a la casa, buscando salir con una carga de sustancias ilícitas que allí estaban escondidas. La adrenalina nos invadió y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra misión cambió de ser una investigación a una confrontación armada. Las balas comenzaron a volar por todos lados y el caos se desató. Yo, aún paralizado por la visión de aquella mujer, no podía moverme. Mis compañeros comenzaron a disparar, tratando de protegerme a mí, y aunque no lograba entender lo que estaba sucediendo, la mujer me miró una vez más. De repente desperté de mi trance y reaccioné. Comencé a disparar tratando de cubrir a mis compañeros. La balacera se extendió por toda la casa y el sonido de las balas resonaba en mis oídos. En medio del caos, la figura de la mujer se desvaneció lentamente, como si se deshiciera en el aire, llevándose consigo su tristeza. En ese instante, comprendí que había sido testigo de algo más grande que nosotros, de un ente. La confrontación fue intensa, pero gracias a la capacitación y trabajo en equipo, logramos someter a los delincuentes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión que no podíamos ignorar. Al salir miré hacia atrás una última vez. La casa parecía un poco más oscura, como si la luz que había visto se hubiera apagado para siempre. Definitivamente, esa experiencia me dejó marcado. Esa mujer, aunque no era más que un eco del pasado, me enseñó que cada lugar tiene una historia. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas, con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón, encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros. En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire.
Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Vi escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí, y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí, en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba, las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido, y al día de hoy esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. Mi nombre es Mauricio y quiero contarles algo que sucedió cuando era teniente de la Guardia Nacional. Todo comenzó un caluroso día de verano. Mi unidad y yo estábamos alojados en un viejo hotel en las afueras de un pequeño pueblo. Nuestro objetivo era claro. Debíamos asaltar una casa de seguridad utilizada por el crimen organizado. Al amanecer salimos en convoy hacia nuestro destino, todos con la atención que siempre llevábamos en cada intervención en la que podemos recibir un impacto de bala y ya no regresar con nuestras familias. En el camino, pasamos por una casa que estaba en un lugar muy aislado. Lo que realmente atrajo nuestra atención fue el movimiento detrás de una de las ventanas sucias y empañadas de la planta baja. Ahí estaba una mujer,
con el rostro demacrado y la mirada desesperada. Sus manos golpeaban el vidrio mientras gritaba. Aunque no podíamos escucharla, instintivamente mi mano se dirigió al comunicador para sugerir que revisáramos la casa. Pero una mirada firme de mi comandante me recordó la prioridad de nuestra misión. Era una decisión desgarradora. Cada fibra de mi ser gritaba que nos detuviéramos y ayudáramos, pero las órdenes eran claras y no había margen para desviaciones. Horas después, tras haber completado el asalto, regresamos por la misma ruta. El recuerdo de la mujer aún se aferraba a mi mente. No podía sacarme de la cabeza su mirada desesperada, así que convencí al comandante de hacer una parada en la casa. Nos aproximamos con cautela, asegurándonos de que no hubiera amenazas. Al entrar, la atmósfera se volvió cada vez más pesada. Con las linternas comenzamos a revisar cada habitación. La casa estaba amueblada con algunos pocos muebles en muy mal estado, y todo el lugar lleno de polvo. Fue entonces cuando el aire comenzó a cambiar. Un olor fétido pesado comenzó a traspasar nuestras balaclavas. Al llegar al segundo piso, el origen del hedor se volvió indudablemente claro, y todos intercambiamos miradas en ese momento. El olor a podrido era abrumador. Avanzamos lentamente por el pasillo, y yo empujé la puerta de la primera habitación. El cuadro que se reveló ante nuestros ojos fue desgarrador. Allí, dispersos por el suelo, yacían los cuerpos de varias personas ya sin vida. Aunque ninguno de nosotros era experto, la experiencia nos había enseñado a reconocer los signos de un fallecimiento prolongado. Y estos cuerpos fácil llevaban al menos unos 3 días sin vida. Nosotros nos quedamos en silencio, procesando la escena, esa tragedia. Después de haber encontrado los cuerpos y asegurarnos de que no había nadie más, salimos para informar la situación a las autoridades. Días después, recibí la noticia de que los cuerpos habían sido identificados y que las familias estaban siendo notificadas. Un día mi comandante me informó que los familiares de una de las víctimas deseaban conocer a la persona que encontró a su ser querido. Decidí aceptar la reunión. Una parte de mí necesitaba ver ese ciclo cerrarse. El encuentro fue emotivo. Los familiares marcados por el dolor me expresaron su gratitud por haber encontrado a su ser amado. Sus palabras y lágrimas me hicieron comprender la magnitud de nuestro hallazgo, y aunque fue accidental, hasta ese momento yo siempre había pensado que los fantasmas solo buscaban asustar. Pero esta experiencia solo me hizo ver que a veces ellos quieren que sus cuerpos sean encontrados para poder volver con sus familias. Mi nombre es Nicolás y durante más de una década serví en la Guardia Nacional. Lo que voy a relatar ocurrió en el otoño del 2016. Estábamos desplegados en una ciudad del norte del país debido a unas maniobras de entrenamiento. Al llegar nos asignaron hospedaje en un viejo hotel que estaba en muy mal estado. Desde la primera noche, todos en el pelotón empezamos a sentirnos con una vibra muy pesada en ese lugar. La estructura del hotel era antigua, con largos pasillos que hacían que cada paso se escuchara como un eco. Las habitaciones parecían no haber sido ocupadas en mucho tiempo. La primera noche, después de un largo día de maniobras, todos buscábamos un buen descanso. Pero fue todo lo contrario. Apenas apagadas las luces, comenzaron a suceder cosas raras. Primero fue el cambio de temperatura. La habitación, que había estado en una temperatura agradable, comenzó a enfriarse rápidamente, hasta el punto en que podía ver mi aliento formando pequeñas nubes en el aire. Pensé en levantarme para revisar la ventana,
asegurándome de que estuviera bien cerrada. Pero entonces, los sonidos comenzaron. Estos eran golpes suaves, como si alguien estuviera tocando la puerta. Pero al revisar no había nadie del otro lado. Volví a la cama tratando de convencerme de que eran solo las viejas tuberías, o quizás el viento. Pero el sonido no dejó de escucharse. Más bien parecía que se movía, y luego eran los susurros, apenas audibles al principio, como un murmullo. Yo estaba compartiendo la habitación con dos de mis compañeros, Ernesto y Alejandro. Nos habían asignado una de las habitaciones del tercer piso, con una cama doble y una individual. Poco después de que comenzaron los susurros, empezamos a escuchar golpes leves en la ventana. La tensión aumentó cuando vimos sombras moverse por la habitación. Fue entonces cuando ocurrió el incidente, que nos convenció de que eso era un fenómeno sobrenatural. Mientras la habitación permanecía en silencio, a excepción de los susurros, una de las camas comenzó a sacudirse violentamente. No había duda, la cama se movía por sí sola. Las cobijas se arrojaban al suelo y las almohadas volaban por el aire como si fueran papel. Nosotros tres quedamos paralizados, observando cómo el caos se desataba en toda la habitación. Sin hacer mucho escándalo, nos salimos de la habitación y nos dimos cuenta de que a lo largo del pasillo las puertas se abrían mientras otros soldados, algunos todavía medio vestidos, salían de sus habitaciones. Sus caras reflejaban confusión, al igual que la nuestra. Algunos incluso parecían querer reírse de los nervios. No era difícil ver que algo anormal estaba ocurriendo en casi todo el hotel. Al reunirnos en el pasillo, uno de nuestros compañeros, quien estaba alojado en el segundo piso, mencionó que había visto figuras borrosas cruzando su habitación, justo antes de que las luces comenzaran a parpadear sin explicación. Otro compañero dijo que las cortinas de su habitación se habían movido bruscamente, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestros superiores. Contactamos tanto a nuestro comandante como a uno de los instructores que se alojaban en el ala oeste del hotel. Ellos simplemente se limitaron a comentarnos que regresáramos a dormir, que los que gustaran podían optar por pasar el resto de la noche en los vehículos. Algunos se regresaron a las habitaciones, y otros tantos mejor nos fuimos a los vehículos. A las 5:30 de la madrugada, mientras estábamos desayunando, era imposible ignorar y hablar de lo que había pasado en la noche anterior. Uno tras otro, mis compañeros comenzaban a compartir detalles adicionales de lo ocurrido durante esa noche, cosas que no habían mencionado en el momento. Fue entonces cuando el capitán Ramírez se acercó y nos dijo que el gobierno nos había asignado ese hotel principalmente porque era el más económico disponible en la zona. La razón de su bajo costo era que hace algunos años se había descubierto que una secta satánica utilizaba este hotel para sus reuniones y rituales. Incluso se hablaba de sacrificios que se llevaban a cabo en varias de las habitaciones en las que nosotros habíamos dormido. Escuchar eso fue impactante. Por un lado, no era la primera vez que escuchábamos de sectas, porque es relativamente normal que las organizaciones criminales tengan alguna secta dentro de sus ramificaciones, pero eso a que esta secta en concreto fuera satánica, de esas que realizaban sacrificios, ya era otra cosa. El resto de las noches que permanecimos desplegados allí, directamente al caer la noche me iba a los vehículos a dormir. Ni siquiera intenté regresar a la habitación por mis audífonos. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que es sumamente probable que los fenómenos paranormales que nos ocurrieron a varios son el producto de lo que la secta satánica hizo en ese lugar.
En el año 2016 recibimos informes de inteligencia sobre la presencia de un fuerte cartel operando en la Sierra de Sinaloa. Según los datos, este grupo criminal había establecido varios laboratorios clandestinos para la producción de meta en una zona remota y de difícil acceso. Nuestro escuadrón de operaciones especiales fue designado para llevar a cabo una misión de asalto y desmantelamiento de estas instalaciones. Sabíamos que nos enfrentaríamos a un enemigo peligroso y bien armado, pero teníamos la confianza y la preparación necesaria para cumplir con el objetivo. Partimos en la noche, avanzando con sigilo por los caminos de terracería que se adentraban en la espesa vegetación de la sierra. Conforme nos acercábamos a nuestro destino, la tensión aumentaba entre mis hombres. Todos estábamos alerta, conscientes de que nos esperaba una dura confrontación. Finalmente, llegamos a la zona señalada. Una serie de campamentos y estructuras improvisadas escondidos entre los árboles y las rocas. Nos desplegamos rápidamente, cubriendo todas las posibles vías de escape. Fue entonces cuando irrumpimos en el lugar, sorprendiendo a los guardias que vigilaban el perímetro. La batalla que se desató fue brutal y caótica. Los narcos bien armados y entrenados respondieron con una lluvia de balas, intentando desesperadamente evitar que les arrebatáramos su laboratorio. Nuestros hombres se movían con agilidad, cubriendo cada flanco y respondiendo con precisión. En medio de los disparos y las explosiones pude ver cómo algunos de los delincuentes huían despavoridos. Buscaban refugio en la espesura de la sierra. Ordené a mis hombres que los persiguieran y los neutralizaran a toda costa. No podíamos permitir que escaparan y volvieran a reorganizarse. La persecución se convirtió en una verdadera cacería a través de los senderos y los barrancos. Saltábamos sobre troncos caídos, esquivando ramas y rocas, todo mientras manteníamos un fuego constante contra nuestros enemigos. La adrenalina recorría mi cuerpo, impulsándome a seguir adelante sin descanso. En un momento dado, empezamos a notar algo extraño en el cielo. Unas luces brillantes comenzaron a aparecer, moviéndose de manera errática por encima de nosotros. Al principio pensé que podrían ser bengalas o algún tipo de señalización de los narcos, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las luces eran esferas de fuego que flotaban en el aire, emitiendo un resplandor que iluminaba la noche. Se movían con velocidad y precisión como si tuvieran vida propia. Mis hombres y yo nos detuvimos, confundidos y alarmados por aquella manifestación inexplicable. Fue entonces cuando escuché a uno de los soldados susurrar la palabra brujas. Recordé las historias que había escuchado en mi infancia sobre estas bolas de fuego, supuestas manifestaciones de brujas que acechaban en los bosques y montañas. Las esferas comenzaron a acercarse, rodeándonos con una luz hipnótica. Algunos de mis hombres intentaron dispararles, pero las balas parecían atravesarlas sin causarles daño alguno. La situación se volvía cada vez más desesperante, y el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. En un acto de desesperación ordené a mis hombres que retrocedieran y buscaran refugio. Nos replegamos rápidamente, intentando mantener la calma mientras aquellas luces nos seguían, como si jugaran con nosotros. Finalmente logramos llegar a una zona más despejada, donde las luces se detuvieron y comenzaron a alejarse lentamente, desapareciendo entre los árboles. Mis hombres y yo nos quedamos en silencio, tratando de asimilar lo que acabábamos de presenciar. Regresamos al campamento con una mezcla de alivio y desconcierto. Nadie sabía cómo explicar lo que habíamos visto. Esas bolas de fuego, esas brujas habían desafiado toda lógica y comprensión. Después de ese incidente, nuestro escuadrón fue relevado de esa misión. Poco tiempo después se supo que el laboratorio había sido completamente destruido, sin que quedara rastro de los narcos o de esas luces. Desde entonces he sido más cauteloso y desconfiado en este tipo de operaciones.
Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser abordado con los mismos procedimientos y tácticas. A veces hay cosas que escapan de nuestro control y entendimiento, y eso es lo que más nos llega a aterrar. Hace algunos años recibimos órdenes de desplazarnos a una zona remota del estado de Chihuahua. Teníamos información de que un grupo de narcotraficantes había montado un laboratorio clandestino para la producción de productos ilícitos sintéticos en esa región. Nuestra misión era neutralizar a los delincuentes y asegurar el lugar. Salimos en la noche, con un equipo de élite bien entrenado y equipado para este tipo de operaciones. El camino fue largo y complicado, con la carretera serpenteando entre las montañas. Conforme nos acercábamos sentía una tensión creciente en el ambiente. Algo me decía que nos esperaba más que un simple laboratorio. Finalmente, llegamos a la zona señalada, una vieja fábrica abandonada en medio de la nada. Rodeamos el lugar con sigilo, desplegándonos en posiciones estratégicas. Teníamos que actuar con precisión y evitar cualquier confrontación que pusiera en riesgo a los civiles que pudieran estar retenidos. Irrumpimos en la fábrica, neutralizando rápidamente a los guardias. Conforme avanzábamos por los pasillos oscuros y malolientes, un extraño presentimiento me invadía. Algo no estaba bien aquí. Llegamos a una habitación en el sótano, donde encontramos un altar llenos de símbolos y restos de ya se imaginarán qué. Uno de mis hombres, el sargento Gómez, se acercó demasiado a ese altar. De pronto comenzó a gritar desesperadamente, señalando hacia una esquina de la habitación. Seguí su mirada y ahí entre las sombras pude ver una figura deforme, con ojos brillantes que nos observaba. Abrimos fuego, pero la criatura se movía con una agilidad sobrenatural, evadiendo nuestros disparos. Finalmente logró escapar, perdiéndose en los oscuros pasillos de la fábrica. Gómez quedó en estado de shock, murmurando cosas incoherentes sobre voces y la Santa Muerte. Continuamos registrando el lugar, encontrando más evidencias de actividades, rituales y alguno que otro sacrificio. Era claro que esto no era solo un laboratorio de productos ilícitos, sino un centro de operaciones de un culto satánico. Aseguramos el lugar y evacuamos a los rehenes, pero Gómez no volvió a ser el mismo desde ese día. Pasó semanas en observación médica, atormentado por pesadillas y visiones. Finalmente se solicitó su baja del ejército, incapaz de lidiar con la carga psicológica de lo que había presenciado. Desde entonces he sido más cauteloso en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser explicado racionalmente. Algunas cosas parecen escapar a nuestra comprensión, perteneciendo a un mundo oscuro y misterioso que prefiero mantener alejado. Mi nombre es Arturo, y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Voy a compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví hace algunos años atrás. Sucedió en un pequeño pueblo ubicado en las montañas de Veracruz. En aquella época, una fuerte tormenta azotaba la región y era nuestro deber evacuar a los habitantes de las comunidades más vulnerables para poder llevarlos a refugios seguros. Mi equipo y yo nos dirigimos hacia ese pueblo aislado, conscientes de la urgencia de la situación. Mientras avanzábamos por la estrecha carretera, rodeados por la densa vegetación, sentía una extraña sensación de inquietud. Algo en el ambiente no parecía estar bien. En repetidas ocasiones creí ver sombras moviéndose entre los árboles, pero al enfocar la vista no había nada. Al llegar al pueblo, el panorama era desolador. Las casas estaban severamente dañadas por los embates de la tormenta, y los pocos habitantes que quedaban se movían rápidamente, como si huyeran de algo.
Cuando comenzamos a organizar la evacuación, notamos que faltaban algunas personas. Al preguntarles, estos se negaban a hablar, lanzando miradas temerosas hacia el bosque. Uno de mis soldados se adentró en la espesura del bosque para buscar a un niño que se había escapado. Pasaron varios minutos y no regresaba, por lo que me tuve que dar a la tarea de ir a buscarlo. Lo encontré de pie, con la mirada perdida como si estuviera en trance. Entonces sentí un gruñido a mis espaldas y al voltear me encontré con una criatura enorme. Esta era de apariencia humanoide, pero con ojos brillantes como brasas encendidas y una piel oscura que se fundía con las sombras. Disparé mi arma, pero la criatura desapareció entre los árboles. Mi compañero en ese momento se desplomó, temblando de miedo. Fue entonces cuando un anciano del pueblo nos reveló la terrible verdad. Ese bosque estaba maldito, protegido por seres sobrenaturales llamados nahuales. Después de eso ya no pudimos permanecer más tiempo en ese lugar. Reunimos a la gente que pudimos y emprendimos el regreso, con la sensación de ser observados por esas sombras amenazantes. Fue una huida desesperada, con la tormenta empeorando y las criaturas acechando entre los árboles. Al final logramos salir de la sierra, pero la experiencia nos marcó a todos nosotros. Nunca más volví a ese pueblo, y a veces en las noches de tormenta puedo sentir la mirada de esas criaturas vigilándome desde la oscuridad. El calor del desierto de Sonora era implacable, y parecía que el sol no tenía intención de ceder ni un poco de su dominio. Mi nombre es Martín, y junto a mi escuadrón de la Guardia Nacional habíamos sido asignados para patrullar un tramo de carretera conocido por los frecuentes ataques de bandas criminales. Era una tarea rutinaria, o al menos eso creíamos al inicio. Nuestro convoy avanzaba lentamente por el camino polvoriento, levantando nubes de arena que se fundían con el horizonte. Las radios crepitaban con estática, y de vez en cuando un chiste o un comentario sobre el calor rompía la monotonía del trayecto. Sin embargo, había una tensión subyacente que ninguno de nosotros podía ignorar. Sabíamos que esos caminos eran peligrosos y que cualquier momento de distracción podía ser fatal. A medida que el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, nos detuvimos para descansar y revisar el equipo. El desierto en su inmensidad tenía un silencio casi ensordecedor, interrumpido solo por el susurro del viento entre los arbustos. Fue entonces cuando notamos que uno de los vehículos había comenzado a fallar. El motor tosió y se apagó, dejándonos varados en medio de la nada, sin comunicación efectiva. Debido a la falta de cobertura y las radios inestables, sabíamos que teníamos que actuar rápido. Decidimos establecer un perímetro alrededor del convoy, mientras algunos de nosotros intentábamos reparar el vehículo. La noche se acercaba, y con ella, la incertidumbre de lo que podría acecharnos en la oscuridad. El desierto por la noche es un lugar completamente diferente. La temperatura cae drásticamente, y el silencio se vuelve aún más profundo. Las estrellas emergen en un espectáculo impresionante, pero su belleza no logra distraernos de la creciente sensación de vulnerabilidad. Mientras trabajábamos en el motor, un extraño sentimiento de ser observados comenzó a invadirnos. Uno de mis compañeros, de nombre José, mencionó que había visto algo moverse a la distancia, pero en la penumbra era difícil distinguir entre sombras y realidad. Finalmente, el motor volvió a la vida, aunque de manera intermitente. Decidimos no arriesgar más y continuar avanzando hasta encontrar un lugar más seguro para pasar la noche. Sin embargo, apenas habíamos recorrido unos kilómetros cuando el vehículo volvió a fallar, dejándonos nuevamente expuestos. Sin opciones, nos refugiamos en un pequeño cañón al costado de la carretera,
esperando que la geografía nos ofreciera algo de protección. Mientras nos asentábamos, la oscuridad se cerró completamente a nuestro alrededor. El viento comenzó a aullar a través del cañón, creando un sonido inquietante que parecía mezclarse con susurros inintengibles. Tratamos de mantenernos ocupados, montando guardia en turnos, pero el cansancio y la ansiedad eran difíciles de ignorar. Fue durante mi turno de vigilancia cuando lo vi, una figura solitaria, de pie en la cresta del cañón, inmóvil contra el cielo estrellado. Al principio pensé que era una ilusión óptica, un juego de luces y sombras, pero a medida que mis ojos se ajustaban, supe que no estaba solo en mi percepción. Llamé a mis compañeros y juntos observamos, con creciente inquietud, cómo la figura permanecía allí, sin moverse. No sabíamos quién o qué era, pero su presencia era suficiente para mantenernos en alerta. Intentamos usar nuestras linternas para iluminarlo, pero la distancia y la oscuridad absorbían la luz, devolviéndonos solo sombras. Decidimos que lo mejor era esperar al amanecer para evaluar la situación con claridad. Las horas se arrastraron lentamente. La figura nunca se movió, pero tampoco desapareció. Finalmente, el primer atisbo de luz del día comenzó a desvanecer las sombras del cañón. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la figura había desaparecido sin dejar rastro. Nos reunimos para discutir lo que habíamos visto. Todos coincidimos en que no había sido una alucinación compartida, pero sin pruebas, era difícil saber qué pensar. Con el motor del vehículo finalmente funcionando de nuevo, decidimos no arriesgarnos más y continuar nuestro trayecto. Sin embargo, esa experiencia nos había dejado una sensación de inquietud que no podíamos sacudirnos. El desierto, con todo su silencio, parecía ocultar secretos que tal vez nunca llegaríamos a comprender. El viento soplaba con fuerza en la frontera norte, levantando nubes de polvo que golpeaban contra las ventanas de nuestra base remota. Me llamo Alejandro y formo parte de la Guardia Nacional. Nuestro puesto, una pequeña instalación fortificada en medio de la nada, servía como un punto de control para vigilar los movimientos en esta parte de la frontera. La rutina siempre había sido monótona, hasta que recibimos una transmisión que cambiaría todo. Eran las primeras horas de la madrugada, particularmente fría cuando la radio cobró vida de repente. La estática era densa, pero entre los crujidos y silbidos logramos discernir un mensaje de auxilio proveniente de un puesto avanzado cercano. El mensaje era confuso y entrecortado, pero el pánico en la voz del operador era inconfundible. Hablaba de una situación fuera de control, pero no logramos captar más detalles antes de que la transmisión se cortara abruptamente. Sin tiempo que perder, nuestro comandante organizó un grupo para investigar. Sabíamos que algo grave debía estar ocurriendo, ya que las comunicaciones eran nuestra línea de vida en ese entorno remoto. Partimos al amanecer, un pequeño convoy de vehículos avanzando por el desierto helado. A medida que nos acercábamos al puesto avanzado, la sensación de inquietud crecía. La radio permanecía en silencio, y el único sonido era el constante murmullo del motor y el viento azotando la carrocería. Al llegar, el lugar parecía desierto. Las puertas estaban abiertas de par en par, y no había señales de movimiento. Al entrar, la sensación de abandono era casi palpable. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el aire estaba impregnado de un olor metálico. Nos desplazamos con cautela, las armas listas, mientras tratábamos de entender qué había pasado. Lo primero que encontramos fue el centro de comunicaciones. La consola estaba encendida, pero la pantalla mostraba solo estática. Uno de mis compañeros, Carlos, logró recuperar algunas grabaciones de seguridad. Las imágenes eran borrosas, pero mostraban a los soldados del puesto en este estado creciente de paranoia. Había escenas de discusiones acaloradas, movimientos erráticos y, lo más inquietante, momentos en los que parecían reaccionar a algo fuera de vista de la cámara.
Mientras revisábamos, un sonido nos hizo girar. Provenía del fondo de la instalación, un golpeteo rítmico que resonaba en los pasillos vacíos. Nos dirigimos hacia el origen del ruido. Nuestros pasos resonaron en silencio. Llegamos a una puerta entreabierta, más allá de la cual se encontraba el almacén de suministros. Al entrar, encontramos a un solo hombre, desaliñado y cubierto de polvo, golpeando rítmicamente una tubería con un trozo de metal. Lo reconocimos como uno de los operadores de radio del puesto. Al vernos dejó caer la varilla y comenzó a balbucear sobre las voces y algunas sombras. Estaba claramente desorientado y tratamos de calmarlo para obtener alguna respuesta coherente. Poco a poco logramos entender que había estado allí solo desde que sus compañeros habían desaparecido de una manera misteriosa durante la noche. Con el operador ahora bajo nuestro cuidado, nos enfrentamos a la tarea de revisar el resto del puesto para poder encontrar cualquier pista sobre lo que había sucedido. Los dormitorios estaban en desorden, como si sus ocupantes hubieran salido apresuradamente. En la cantina, los restos de una comida en medio terminar se habían convertido en un festín para los insectos. Todo sugería una evacuación abrupta, pero sin señales de lucha. Nuestro comandante decidió que lo mejor era regresar a nuestra base con el operador para poder reportar y analizar dicha situación. Sin embargo, mientras nos preparábamos para partir, la radio del puesto cobró vida nuevamente, emitiendo una cacofonía de estática y fragmentos de palabras que parecían repetir una y otra vez la palabra peligro. Era como si el mismo desierto tratara de advertirnos de algo que aún no comprendíamos. El viaje de regreso fue tenso. El operador, aunque más calmado, permanecía en silencio, mirando por la ventana con una expresión perdida. Al llegar a nuestra base, fuimos recibidos por una preocupación palpable de nuestros compañeros. Las noticias de nuestro hallazgo se esparcieron rápidamente y el desconcierto se mezcló con el miedo. En los días que siguieron, se enviaron equipos de investigación para tratar de desentrañar el misterio del puesto abandonado. Sin embargo, nunca se encontró ninguna evidencia de lo que había ocurrido. Los soldados desaparecidos jamás fueron hallados y las grabaciones de seguridad, aunque inquietantes, nunca ofrecieron respuestas claras. Las celebraciones del Día de la Independencia en nuestro país siempre ha sido motivo de orgullo y alegría. Sin embargo, ese año, algo en el aire se sentía distinto. Mi nombre es Javier, y junto a mis compañeros de la Guardia Nacional, habíamos sido asignados para asegurar que los eventos se desarrollaran sin incidentes. Todo parecía normal hasta que comenzó a oscurecer. Las calles estaban llenas de luces, música y el aroma tentador de la comida típica. Las familias se reunían en la plaza central, esperando con ansias el grito de independencia. Mientras tanto, nosotros patrullábamos las calles, atentos a cualquier signo de desorden. La tensión, aunque sutil, era palpable. Al anochecer algo cambió. Un grupo de jóvenes comenzó a provocar disturbios cerca del escenario principal, donde se esperaba que el alcalde diera el grito. Al principio pensamos que era solo la típica algarabía de aquellos que habían bebido un poco de más. Sin embargo, cuando uno de ellos lanzó una botella que se rompió contra el suelo, supimos que teníamos que intervenir. Nos acercamos al grupo, tratando de dispersarlos sin usar la fuerza. La multitud que se había reunido para ver el espectáculo comenzó a murmurar inquieta. Fue entonces cuando noté que los jóvenes no parecían actuar por cuenta propia. Sus movimientos eran erráticos, sus ojos vacíos, como si estuvieran en trance. Algo no estaba bien. De repente, uno de mis compañeros recibió un golpe y cayó al suelo. La situación escaló rápidamente. Mientras tratábamos de controlar a los alborotadores, la multitud comenzó a entrar en pánico, y el caos se extendió como fuego. Había gritos, carreras y la música cesó abruptamente, reemplazada por una cacofonía de miedo.
Mis superiores nos ordenaron replegarnos al centro de la plaza para poder proteger a las familias que se habían quedado atrapadas en el tumulto. A medida que los minutos se convertían en una eternidad, la situación parecía empeorar. Los disturbios se extendieron por las calles adyacentes y la sensación de que algo más siniestro estaba en juego se hizo imposible de ignorar. Mientras tratábamos de coordinar una respuesta efectiva, noté que algunas personas de la multitud comenzaban a moverse de manera extraña, como si estuvieran siendo guiadas por una fuerza invisible. Intenté comunicarme con ellos, pero sus ojos estaban perdidos, fijos en un punto más allá de la realidad. Era como si una presencia oscura hubiera tomado el control, manipulando los hilos del caos. La noche avanzaba y la situación se volvía cada vez más peligrosa. Los refuerzos tardaban en llegar y el pánico colectivo crecía. Fue entonces cuando el alcalde decidió acalmar la multitud. Subió al escenario para dar el grito. Su voz, normalmente firme y autoritaria, resonó por la plaza, pero en lugar de calmar a la multitud, parecía exacerbar el orden. En medio del tumulto, una figura solitaria surgió entre la multitud, avanzando directamente hacia el escenario. Era un hombre mayor, su rostro cubierto de sombras, y su presencia parecía proyectar una sensación de temor palpable. Intenté acercarme para detenerlo, pero la multitud formaba una barrera infranqueable. El hombre subió al escenario y se colocó junto al alcalde. Nadie sabía quién era, pero su voz, cuando habló, cortó el aire como un cuchillo. Habló de viejas heridas, de cuentas pendientes con el pueblo, y a cada palabra el terror en la multitud crecía. Era como si estuviera desenterrando secretos olvidados, despertando un miedo colectivo. De repente, el caos alcanzó su punto álgido. Hubo un estallido y las luces de la plaza se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. El pánico se convirtió en histeria, y nosotros, en medio de la confusión, luchamos por mantener la calma y guiar a la gente hacia la seguridad. Finalmente, con la llegada de los refuerzos, logramos restaurar un cierto orden. Las luces volvieron, revelando una plaza transformada por el caos. El hombre misterioso había desaparecido, dejando tras de sí una sensación de inquietud que calaba hasta los huesos. Aquella noche, mientras nos retirábamos, una pregunta persistía en mi mente. ¿Quién era ese hombre y qué había desatado en nuestro pueblo? Las celebraciones habían terminado, pero el eco de sus palabras seguía resonando en nuestras mentes, pues sabíamos que lo ocurrido no había sido obra del azar, sino de algo más que había estado latente entre nosotros. La lluvia caía con una intensidad que parecía borrar los caminos de tierra, mientras nuestro convoy avanzaba lentamente por la Sierra Madre. Éramos un pequeño grupo de la Guardia Nacional, enviados para investigar las desapariciones recientes en un pueblo remoto. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero los rumores hablaban de algo más que simples capturas. Mi nombre es Luis, y ese día llevaba 3 años en el servicio, pero el peso de la incertidumbre sobre lo que encontraríamos hacía que me sintiera como un novato. Llegamos al pueblo al anochecer. Las calles eran poco más que senderos de barro entre casas de adobe, y la atmósfera era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Los habitantes nos miraban con una mezcla de temor y esperanza, como si fuéramos su última oportunidad para recuperar la paz. Nos instalamos en la pequeña plaza central, junto a la iglesia, y comenzamos a recabar información. El alcalde, un hombre de rostro curtido y mirada cansada, nos explicó que las desapariciones habían comenzado hace un mes. Al principio, pensaron que eran incidentes aislados, pero pronto se dieron cuenta de que era algo más oscuro. La gente habla de las minas, dijo, señalando hacia las montañas. Dicen que están malditas, que algo despierta en ellas por la noche. Nuestro capitán,
Un hombre pragmático, poco dado a las supersticiones, organizó una patrulla para investigar las minas al día siguiente. La noche transcurrió en un silencio inquietante, roto solo por el ocasional aullido del viento. Mi compañero bromeaba sobre los fantasmas que podrían estar en las minas mientras preparábamos nuestro equipo, pero podía ver en sus ojos que estaba tan nervioso como yo. Partimos al amanecer, la luz del sol apenas logrando atravesar el manto de nubes grises. El sendero hacia las minas era estrecho y escarpado, bordeado por árboles cuyas ramas parecían extenderse como garras. A medida que ascendíamos, el aire se volvía más frío y denso, y un extraño silencio se apoderaba del entorno. Era como si el bosque mismo contuviera el aliento, observándonos. Llegamos a la entrada de la mina al mediodía. Era una abertura oscura y cavernosa en la ladera de la montaña, bordada de maderas podridas y carteles de advertencia que habían sido ignorados durante años. Entramos con cautela, nuestras linternas apenas arañando la oscuridad que se extendía ante nosotros. El interior de la mina era un laberinto de túneles y galerías, un eco de voces perdidas que resonaba por doquier. A medida que avanzábamos, encontramos signos de actividad reciente, herramientas abandonadas, restos de fogatas y, lo más inquietante, marcas en las paredes que parecían garabatos sin sentido. Algo o alguien había estado aquí, pero no sabíamos cuánto tiempo hacía que habían partido. De repente, un ruido metálico resonó en la oscuridad, haciendo que todos nos detuviéramos en seco. El sonido venía de más adelante, donde el túnel se bifurcaba. El capitán nos hizo señas para que nos acercáramos con cautela, nuestras armas listas. Al llegar a la bifurcación, vimos una figura encorvada sobre una pila de escombros, murmurando para sí misma. Era un hombre, sucio y desaliñado, como si llevara semanas sin ver a la luz del día. Al vernos se encogió de miedo y comenzó a balbucear sobre las voces en la oscuridad y las sombras que se mueven. Tratamos de calmarlo, pero su mirada era la de alguien que había visto cosas que su mente no podía comprender. Mientras lo escoltábamos de regreso a la entrada, otro ruido nos detuvo, un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El hombre comenzó a gritar, señalando hacia los túneles detrás de nosotros. «¡Ellos vienen!», chillaba. «¡No podemos escapar!». Su pánico era contagioso y aunque no veíamos nada, el miedo comenzó a arraigarse entre nosotros. El capitán ordenó la retirada y corrimos hacia la salida, los pasos resonando como tambores en la penumbra. Al emergir a la luz del día, un alivio palpable nos envolvió, pero el hombre seguía gritando sobre las sombras. Regresamos al pueblo con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras tratábamos de descansar, el viento volvió a aullar, trayendo consigo un eco distante de lo que habíamos enfrentado en la mina. No sabíamos qué era real y qué no, pero una cosa era segura: algo en esas montañas observaba, esperando su momento. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a toda la Guardia Nacional y a todas las personas que llegaron al final de este video. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video con la palabra Guardia Nacional. Eso nos ayudará a que la plataforma le dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.